¡Ráfagas grandes! ¿De dónde pudieron haber salido estos monstruos? Nunca volví a sentirme tan pequeño frente a una pantalla como aquella vez. No porque fuera un niño, sino porque algo dentro de mí entendió, con una claridad dolorosa, que incluso los héroes de acero podían perder y que algunas batallas estaban destinadas a no llegar nunca a todos. Mazinger Z contra el Gran General de la Oscuridad no fue una serie, no fue un episodio semanal esperando turno en la televisión, fue una película, un evento cinematográfico. Y para muchos de nosotros en México, fue también una ausencia, porque esta película, estrenada en Japón el 21 de julio de 1974, nunca llegó oficialmente a los cines mexicanos. No hubo marquesinas, no hubo boletos guardados, no hubo estreno que anunciar en el periódico. Llegó de otra forma, tarde, fragmentada, como llegan los recuerdos prohibidos. Yo la conocí años después, como muchos, en copias de mala calidad, en proyecciones improvisadas, en relatos de otros que juraban haber visto el verdadero final. Y desde el primer minuto supe que no estaba frente a una aventura más de Mazinger Z. Algo era distinto. El tono, el silencio previo a la batalla, la sensación de que esto no estaba hecho para tranquilizarnos, sino para despedirse sin pedir permiso. Déjame hacer una pausa mínima, casi respetuosa. Si tú también formaste tus recuerdos con lo que nunca llegó oficialmente, con lo que se buscaba en VHS, en rumores o en copias gastadas, este espacio es para ti. En VHS Retro no hablamos solo de lo que vimos. Hablamos de lo que nos fue negado y aún así nos marcó. La película comienza sin concesiones. El Imperio Miquene, una civilización ancestral que había permanecido oculta bajo tierra durante siglos, emerge por fin. No como un villano episódico, sino como una fuerza organizada, superior, definitiva. No son las bestias mecánicas torpes a las que Mazinger estaba acostumbrado. Son ejércitos completos, estrategia, disciplina. Y al mando, una figura que no necesita gritar para imponer terror, el Gran General de la Oscuridad. Yo recuerdo haber sentido algo nuevo. No emoción, no adrenalina. Miedo. Un miedo adulto, aunque todavía no lo supiera nombrar. Porque Mazinger Z, el símbolo absoluto de invencibilidad, estaba siendo empujado al límite desde el primer enfrentamiento. Koji Kabuto no pilotaba con arrogancia, pilotaba con urgencia, con rabia, con una desesperación que traspasaba la pantalla cuando gritó como si intentara convencerse a sí mismo. ¡Mazinger Z! ¡Adelante! La batalla no es limpia, no es gloriosa, es brutal. El Instituto de Energía Fotoatómica es atacado sin piedad. Las defensas caen, los aliados son superados y Mazinger recibe golpes que antes simplemente no existían. Golpes que dejan marcas, golpes que no se borran al final del metraje. Cuando llega el momento icónico, ese instante que todos esperábamos como salvación automática, algo se quiebra. Koji lanza el ataque de siempre, casi por reflejo, casi por fe. Puños fuera, pero esta vez no funciona como debería. El enemigo resiste, avanza, castiga, y ahí entendí que esta película no estaba pensada para tranquilizar a los niños, sino para sacudir a los que ya estaban creciendo. ¿Recuerdas esa sensación? Ese instante incómodo en el que esperabas el giro heroico y lo que llegó fue silencio, humo y metal dañado. Mazinger Z es superado, gravemente. El daño no es simbólico, es definitivo. El robot que nos enseñó a creer en la justicia queda inutilizado. No hay promesa inmediata de reparación, no hay epílogo reconfortante, solo la certeza de que algo terminó. Y para quienes la vimos sabiendo que nunca se estrenó en México, el golpe era doble. No solo caía Mazinger, caía la idea de que todos compartíamos los mismos finales. Mientras el Gran General de la Oscuridad es finalmente derrotado gracias a un esfuerzo conjunto desesperado, la victoria no se celebra. No hay música triunfal que cure la herida. Hay una sensación amarga, adulta, casi incómoda. Como si Go Nagai nos estuviera diciendo que no todos los héroes sobreviven intactos y que no todas las historias llegan completas a todos los otros países. Yo no era el protagonista de esta historia. Nunca lo fui. Solo era un espectador, sentado frente a una imagen imperfecta, entendiendo años después que había presenciado el verdadero final de Mazinger Z. Aunque no hubiera sido invitado oficialmente a verlo. Y eso duele de una forma muy particular, porque significa que crecimos con huecos, con finales reconstruidos, con despedidas que tuvimos que imaginar. Dime algo, y de verdad quiero leerte.
¿Crees que habría marcado igual a nuestra generación si esta película se hubiera estrenado oficialmente en México? ¿O su poder viene justamente de haber sido un recuerdo incompleto, casi clandestino? Hoy, décadas después, sigo pensando en esa batalla perdida y ganada al mismo tiempo, en ese Mazinger inmóvil, en ese silencio final, y en todos nosotros, que aprendimos que incluso los héroes de acero pueden desaparecer sin aviso y sin doblaje latino en el cine de la esquina. Después de la batalla, no hubo alivio. Eso fue lo que más me desconcertó cuando la película terminó. Yo esperaba una música distinta, un cierre que me dijera que todo iba a estar bien. Pero Mazinger Z, contra el gran general de la oscuridad, se atrevió a hacer algo que casi ningún anime de su tiempo hacía: dejarte solo con las consecuencias. Mazinger no volvió a levantarse. No hubo reparación milagrosa. El cuerpo de acero que había resistido durante años quedó inmóvil, herido de forma irreversible. Y ese silencio pesaba más que cualquier explosión. Recuerdo quedarme mirando la pantalla, como si esperara que algo más ocurriera, como si el propio Mazinger pudiera levantarse por orgullo, solo una vez más. Pero no. La película no concede ese consuelo. Koji Kabuto ya no es el joven impulsivo que confiaba ciegamente en la fuerza de su robot. Hay algo roto en su mirada. No lo dicen con palabras, pero se siente. El piloto que gritaba órdenes con furia ahora carga con la certeza de haber llegado al límite. Y en mi cabeza, como un eco doloroso, seguía resonando ese grito que ya no podía salvarlo todo. ¡Mazinger Z, adelante! Esta vez no fue una orden victoriosa, fue casi una súplica tardía. El mundo alrededor tampoco vuelve a la normalidad. El Instituto de Energía Fotoatómica queda marcado, como si el corazón científico de la humanidad hubiera sido atravesado. El profesor Yumi observa el resultado final con una serenidad forzada, la de alguien que entiende que la guerra se ganó, pero a un precio que no se puede celebrar. No hay discursos heroicos, hay aceptación, y eso, para quienes crecimos viendo a Mazinger como garantía absoluta, fue devastador. Yo sentí algo muy extraño entonces, no tristeza infantil. Era otra cosa, era una sensación de cierre definitivo, como si alguien hubiera apagado una luz que llevaba años encendida. Y quizá por eso dolió tanto saber, con el tiempo, que esta película nunca se estrenó oficialmente en México, porque no solo nos perdimos el evento cinematográfico, nos perdimos la experiencia colectiva del duelo. En otros países, el público salió del cine con esa herida compartida. Aquí, en cambio, cada uno cargó con ella en soledad, descubriendo el final en copias incompletas, en relatos ajenos, en rumores. Y aún así, el impacto fue el mismo, porque la herida no dependía de la calidad del video, sino de lo que significaba ver caer al símbolo máximo de nuestra infancia. Mazinger Z queda fuera de combate, y eso abre una grieta narrativa imposible de ignorar. ¿Qué pasa con un mundo que ya no tiene a su defensor definitivo? ¿Qué queda cuando el arma absoluta deja de existir? La película no responde del todo, pero deja claro algo esencial. La era de Mazinger Z ha terminado, y no hay marcha atrás. En mi memoria, vuelve otra vez esa imagen final, y con ella el último reflejo de esperanza convertido en recuerdo mecánico. El ataque que tantas veces fue salvación, ahora es solo memoria. ¡Puños fuera! Ya no hay enemigo al frente, ya no hay respuesta, solo el eco de lo que fue. Déjame preguntarte algo y de verdad quiero que lo compartas. ¿Crees que el impacto habría sido menor si Mazinger se hubiera reparado al final? ¿O precisamente esta ausencia de consuelo es lo que convirtió a esta película en algo imposible de olvidar? A mitad de este recuerdo quiero decirte algo, como quien se acerca a otro espectador en la oscuridad de la sala. Si tú también cargaste durante años con este final incompleto, con esta despedida silenciosa que nunca llegó oficialmente a nuestro país, te invito a quedarte en VHS Retro. Aquí no corregimos el pasado, pero lo recordamos juntos. Las consecuencias no solo afectan a los personajes, nos afectaron a nosotros. Porque Mazinger Z no terminó con una sonrisa, terminó con una pregunta abierta, con la sensación de que habíamos cruzado una frontera invisible entre la niñez y algo más duro, más real. Y esa sensación, décadas después, sigue intacta. Hoy todavía me pregunto si estábamos listos para aceptar que nuestro héroe definitivo podía quedar fuera de combate sin despedirse. Y quiero saber qué piensas tú. ¿Ese final te rompió igual que a mí o te enseñó a mirar las historias con otros ojos? Después de que termina la batalla, la película no se va con nosotros. Se queda ahí, suspendida, como una herida que no cierra.
Mazinger Z contra el Gran General de la Oscuridad no continúa hacia otra historia, ni abre la puerta a nada nuevo dentro de sí misma. Mira las ruinas, respira el humo y se detiene. Y ese gesto, tan simple, fue devastador. Yo recuerdo haber sentido que la película me estaba obligando a quedarme sentado, a no levantarme, a no buscar otra cosa que ver, porque lo que acababa de ocurrir no pedía continuación, pedía asimilación. El Gran General de la Oscuridad ha sido derrotado, sí, pero el precio es visible en cada plano final. Mazinger Z no vuelve a erguirse como símbolo. Permanece dañado, inmóvil, casi humillado por la magnitud del combate, y nadie lo disfraza de triunfo. Koji Kabuto no celebra. No hay sonrisa, no hay alivio infantil, lo que hay es silencio. Un silencio incómodo, adulto, que la película deja correr sin música heroica que lo maquille. Yo, como espectador, sentí que ese silencio era para mí. Como si la película me preguntara sin palabras si estaba preparado para aceptar lo que estaba viendo. Mazinger Z, el arma definitiva, el protector absoluto, queda fuera de combate, no por descuido, no por error, sino porque el enemigo era demasiado grande, incluso para él. Y eso cambia todo dentro de la película, porque hasta ese momento, Mazinger Z siempre había sido la respuesta. Aquí, en cambio, es la pregunta. Hay un instante especialmente duro, uno que todavía me cuesta revisitar, cuando Koji, empujado por la costumbre y la desesperación, vuelve a gritar «Mazinger Z, adelante». Pero ya no suena como un llamado heroico, suena como alguien que se niega a aceptar la realidad, y la película no le concede el milagro. Mazinger responde, pero no como antes. Cada movimiento parece costar más, cada segundo se siente como el último. La destrucción no se limita al robot. El Instituto de Energía Fotoatómica queda marcado como nunca antes. No es solo un escenario dañado, es el corazón del mundo de Mazinger herido de muerte. El profesor Yumi observa, consciente de que no hay discurso capaz de recomponer lo que se ha perdido. La ciencia, la esperanza, el progreso, todo ha sido puesto al límite y ha sobrevivido apenas. Yo recuerdo haber pensado que este no era un final hecho para niños. Era un final honesto, incómodo, uno que no te toma de la mano. Y quizá por eso duele tanto cuando uno recuerda que esta película nunca se estrenó oficialmente en México, porque no fue solo una película que no vimos en el cine, fue un cierre que muchos tuvieron que descubrir solos, sin ritual colectivo, sin sala oscura compartida. ¿Te imaginas lo que habría sido ver ese final rodeado de otros? ¿Escuchar el silencio de la sala después de los créditos? ¿O crees que precisamente esa soledad hizo que el golpe fuera más profundo? En la segunda mitad de la película, ya cuando la amenaza ha sido contenida, lo que domina no es la acción, sino la conciencia del daño. El Gran General de la Oscuridad no muere como un villano caricaturesco, cae como una fuerza histórica que arrastró consigo una era completa, y con él cae la ilusión de que Mazinger Z podía seguir indefinidamente. Hay otra frase que resuena como epitafio mecánico, lanzada casi por inercia, como recuerdo de tiempos más simples. Puños fuera, pero ya no hay euforia detrás, solo memoria, solo el reflejo de lo que Mazinger fue. Y ahí entendí que la película estaba cerrando una puerta de manera definitiva, sin prometer que alguien la volvería a abrir. Déjame preguntarte algo, y de verdad quiero que lo pienses. ¿Qué sentiste al ver a Mazinger Z sobrevivir, pero no vencer del todo? ¿Te dio alivio o te dejó una tristeza que no sabías explicar? A mitad de este recuerdo quiero decirte algo con cuidado, sin romper este momento. Si esta película también te dejó esa sensación extraña de final incompleto, de despedida sin ceremonia, quédate en VIHS Retro. Aquí hablamos justo de eso, de las historias que no nos soltaron cuando terminaron. Mazinger Z contra el Gran General de la Oscuridad no necesitó continuar porque dijo todo lo que tenía que decir, que incluso los iconos caen, que la victoria no siempre restaura lo perdido, que algunas batallas se ganan solo para demostrar cuánto se ha sacrificado, y que crecer, a veces, consiste en aceptar que el héroe no vuelve a levantarse. Hoy, cuando vuelvo a pensar en esa película, no la recuerdo como una aventura más, sino como una despedida silenciosa, una que no gritó su importancia, pero que nos marcó para siempre. Y todavía me hago la misma pregunta que entonces, con la voz más vieja y el corazón igual de frágil. ¿Era necesario que doliera tanto para que la recordáramos así?